Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz en tu persona, en tu corazón, con tu familia, en tu trabajo, en todo lo que emprendas, que sea la luz del Padre que es Jesús en tu vida. Le damos gracias como siempre a Dios por todo lo bueno que es y sigue siendo en nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de amanecer, ¿verdad? Muchas gracias a Dios por darnos el privilegio de tener las Sagradas Escrituras, de estudiarlas, de conocer más a Dios por medio de su palabra. Y gracias a Dios por, ¿verdad?, su Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos guíe por medio de su palabra a toda verdad, que nos guíe a toda verdad. Es el propósito de este canal. No estamos defendiendo ninguna doctrina, ninguna religión. Estamos defendiendo única y exclusivamente y estamos aprendiendo de la verdad que es la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Fuera de las Escrituras no hay otra verdad y no hay ninguna incorrección y no hay nada malo, ni un pequeño detalle está mal de la Escritura. Toda su palabra es verdad. Es el testimonio del amor de Dios a los hombres desde Génesis hasta Apocalipsis, y el amor de Dios es eterno, y si tú le buscas y te guías y eres guiado por su Espíritu de Dios, vas a tener vida eterna y vas a vivir por toda la eternidad. Es lo que Dios te da, vida eterna. A eso vino Jesús, a darnos vida eterna, la cual no se compra con nada, ni el más poderoso del mundo. Todos han muerto. Así seas presidente, así seas lo que seas, así tengas el dinero que tengas, no puedes comprar la vida eterna. La vida eterna Jesús la pagó en una cruz y Él resucitó al tercer día y Él vive, Él está sentado a la diestra del Padre y Él es el que promete darnos vida eterna. Entonces, el propósito de la Escritura, como dice, ¿verdad?, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, de Jesús, que es portador del Espíritu de Dios, y sabemos que el Espíritu de Dios fue el que le levantó de los muertos, y sabemos que toda la Escritura ha sido escrita inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces le damos gracias por este nuevo día, le damos gracias al Padre, le damos gracias al Hijo y le damos gracias por su Espíritu, que seamos guiados por su Espíritu para escudriñar las Sagradas Escrituras. Como nos quedamos en el mensaje pasado, ¿verdad? Mateo 7:23. Sí, ¿verdad? Les pido que abran la Escritura en Mateo 7:23. Mateo 7:23 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, a la letra dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito Padre Celestial, le damos muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias, Señor, por este nuevo día. Muchas gracias, Señor, porque todavía nos sigue extendiendo su misericordia y su gracia, Señor, porque estamos vivos, Señor. Gracias por el respirar, gracias por el aliento que nos sigue dando, Señor. Gracias por todo lo bueno que es, Señor. Que Padre Celestial ha hecho todo. Nos ha mandado a su Hijo hace 2000 años, Señor. Él resucitó, Él vivió y Él nos enseñó la manera adecuada, Señor, para vivir, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo lo bueno que es. Gracias, Señor, que ahora, Señor, su Espíritu está con nosotros y le pedimos, Señor, que sea su Espíritu guiándonos, Señor. Que no sea hablando carne, Señor, que esta carne no sea hablando, ni que sea palabra ociosa ni vana, Señor, de hombre, Señor, sino que seamos inspirados por su palabra, Señor, por su Espíritu. Le damos gracias, Señor, porque, Señor, tenemos todo. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos un lugar donde dormir y no nos ha faltado, Señor, el alimento. Señor, estamos bendecidos, muchas gracias. Todos aquellos que han perdido familiares, todos aquellos, Señor, que están en guerra, todos aquellos que están en algún hospital, todos aquellos que no tienen la salud, Señor, que no tienen que comer, todos aquellos, esos niños, Señor, que están olvidados, Señor.
Le pedimos, Señor, que usted sea, Señor, extendiendo su mano de poder, Señor, para todo aquel que no tiene. Le damos gracias a usted, Señor, por todo lo bueno que ha sido en nuestras vidas, Señor. El Señor, que su Espíritu nos esté guiando, Señor, en su palabra, Señor, que nos esté enseñando, levantando, redarguyendo, Señor, que sea tocando nuestros corazones, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y sabemos, hermanos, que la palabra anomía en griego es muy usada en las Sagradas Escrituras. En algunas versiones al español es traducida comúnmente como maldad, iniquidad o pecado. Sin embargo, la traducción más fiel de esta palabra es no ley o violación, infracción de la ley. La palabra maldad, iniquidad o pecado. Palabra iniquidad. Cada vez que veas iniquidad es pecado, y el pecado es infracción de la ley o no ley. Esa es la palabra adecuada, correcta. Ahora, en esto mucha gente dice, ¿verdad? ¿Cómo fue traducida la palabra a varios lenguajes, verdad? Y cómo es correcta. Bueno, si tú escudriñas la palabra de Dios, te das cuenta que anomía, estos son indicativos: iniquidad, maldad, ¿verdad? Desobediencia, iniquidad, maldad. Todo esto, pecado es desobediencia a Dios, pues pecado es infracción de la ley. Cuando tú escudriñas la Escritura y te das cuenta, porque mucha gente no sabe qué es pecado. Están guiados por personas para que te dicen: esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. No seas infractor de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, hermano mío. Los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, como dice, ¿verdad, Pablo? El amor es el cumplimiento de la ley. Y no lo dice Pablo, lo dice el Espíritu de Dios por medio de Pablo. Y ya hemos leído el versículo donde dice: para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Pero la mayoría de hermanos utilizan no es por ley, hermano, para que nadie se gloríe. No es por ley, no es por obras, no es por ley, no es por ley de sacrificar, de circuncisión, leyes que eran dadas para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos son los que nos da justicia, porque Jesús vino a cumplir y Jesús es el justo. Él vino a cumplir y seguimos al que cumplió, hermano mío, no seguimos al desobediente. Eso es algo trágico en la mayoría de las doctrinas, que agarran ciertos versículos y no escudriñan la palabra completamente. Para eso tenemos que escudriñar. La justicia de Dios no cambia, la justicia de Dios permanece para siempre, porque Él no cambia, Dios no cambia y Dios no va a cambiar por nadie, por nadie. Leímos en el mensaje pasado de cómo, ¿verdad?, los ángeles, ni a los ángeles perdonó. ¿Qué te hace pensar que a nosotros sí? ¿Por qué? Porque los ángeles decidieron en su decisión no seguir a Dios, y todos los seres humanos por decisión propia decidimos si seguimos a Dios o no le seguimos, si buscamos de Dios o no buscamos de Dios. El buscar de Dios es el que nos da justicia. Si no buscamos de Dios, ¿cómo vamos a ser justos? Por eso la justicia del hombre son como trapos de inmundicia, porque en el hombre no hay justicia. Jesús nos vino a enseñar la justicia muriendo santo, justo, digno, recto, cumpliéndose la Escritura. Lo que conocen como Viejo Testamento, bueno, pues es lo que da testimonio de Jesús, lo dice. Pues ellas son las que dan testimonio de mí, las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Lo que hoy conocen como el Viejo Testamento. ¿Ves? El problema del ser humano es que le puso Viejo Testamento como que ya no sirve, como que ya es irrelevante. No, la palabra de Dios es verdad desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Jesús vino a cumplir. Mateo 5:17, no pienses que vine a abolir la ley, vine a cumplir. Y de cierto te digo que primero pasan los cielos y la tierra, antes que una jota y una tilde de la ley. Primero pasan los cielos y la tierra, lo más grande que es para nosotros. Primero pasa eso que la ley de Dios. Hay que entender eso. La ley de Dios no va a pasar jamás.
porque Dios no cambia. Dios es eterno, sus mandamientos es eterno, Jesús vino a cumplir, está sentado a la diestra del Padre, es eterno, su espíritu es eterno, su palabra no pasa, su palabra es eterna. Estamos siguiendo al eterno, estamos siguiendo al eterno, estamos siguiendo la voluntad del eterno. Y la voluntad del eterno no cambia, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe. La voluntad del eterno no cambia. La palabra anomía es muy usada en las Sagradas Escrituras. En algunas versiones al español es traducida comúnmente como maldad, iniquidad o pecado. Sin embargo, la traducción más fiel de esta palabra es no ley o violación o infracción de la ley. También mucha gente dice, no, es que cómo pues se cambió la escritura a varios lenguajes y cómo puede ser. Bueno, pues tienes que estudiar para saber qué es lo más correcto. Si te vas al griego, acabamos de ver, ¿verdad? También en Mateo 7:23, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué cambiaron esa palabra? ¿Por qué la cambiaron cuando la traducción más fiel es apartados de mí, infractores de la ley? O transgresores de la ley, o sin ley, los que viven sin ley, los que son rebeldes. Te rebelas cuando veas la palabra rebelde. ¿A qué te rebelas? A la autoridad de Dios, la autoridad de Dios que es establecida y que Jesús vino a cumplir. La autoridad de Dios no pasa. Y vimos en el griego cómo debería de traducirse al español correctamente. Dice, y entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes. Estén apartando desde mí los obrando la violación de la ley. Los obrando la violación de la ley. Ahora, en los 10 mandamientos, en cualquier lenguaje sabemos que es no matar. En cualquier lenguaje sabemos que es no matar. Sabemos que es no robar. Sabemos perfectamente que es no adulterar. Sabemos perfectamente que es no codiciar nada de tu prójimo. Sé agradecido con lo que tienes y no codicies nada de otra persona. Ese es el grave error de este mundo, porque cuando codicias sientes la necesidad de que te hace falta y estás triste y vives triste porque no tienes lo que los demás tienen. Y eso se le llama envidia. Y no hay ninguna envidia de la buena, hermano mío. He oído personas que dicen, envidia de la buena. La envidia no es buena. La envidia es codicia. La envidia es que codicias algo de otra persona. Otra cosa diferente es que te dé gusto que la gente tenga. Y hay muy pocas personas en el mundo que le da gusto que la demás gente progrese. Eso en todos los lenguajes y en todo el mundo. Muy poca gente le da gusto que te vaya bien. ¿Por qué? Porque codician, porque esta carne codicia, esta carne mata, esta carne miente, esta carne idolatra, esta carne adultera, esta carne. Pero si no identificamos qué es lo que está refiriéndose la palabra de Dios, entonces si no entiendes qué es pecado, pues pecado es infracción de la ley. En hebreo la palabra es anomía, por eso hay un libro que se llama Deuteronomio. Las primeras tablas fueron quebradas porque el pueblo de Dios estaba idolatrando y Moisés se enojó y tiró las piedras. Pero dijo Dios, alízate otras piedras. Y se llama Deuteronomio por segunda ley. No es que haya cambiado la ley. El único cambio que hay en la segunda ley de Deuteronomio es que ahora el sábado, dice, en la primera dice, yo soy el creador de los cielos y la tierra. Y en la segunda dice, yo soy tu libertador. ¿Ves cómo es Dios? Primero se dice ser el creador de los cielos y de la tierra. Acuérdate del sábado para santificarlo, porque soy el creador de los cielos y de la tierra. Ahora, nada más el pueblo de Israel tienen que guardar el sábado, que no todo el mundo vive en los cielos y la tierra. Cuando dice todo el mundo, eso era para Israel, no es cierto, no era para Israel, porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y con el Shabbat tú le estás dando la gloria a Dios, porque Dios reposó desde el principio cuando no había pecado. Y vete a Génesis
Y vete a Génesis. Dios instituyó un día, pero el ser humano, no, todos los días, y está pasando lo mismo que la mujer. De todos los árboles podemos comer, menos de este. Y la serpiente antigua le digo, no, sino que sabe Dios, ves, dice, no moriréis. Y le está llamando a Dios mentiroso. Sino que sabe Dios que cuando comas de ese fruto, te harás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le está diciendo una verdad a medias y todavía le está diciendo mentiroso a Dios porque le dice no moriréis. Esa es una mentira rotunda y hasta ahorita todos morimos. Gracias a la mentira de la serpiente, todos morimos. Pero vino Jesús a darnos vida, caminando en santidad, no siendo desobediente, porque Él nació sin pecado concebido. Él nació no teniendo un papá carnal. Él nació sin pecado concebido, vino en carne y venció en una cruz. Derramó su sangre por ti y por mí, amándonos de tal manera, amándonos eternamente, y todo aquel, y nos da la oportunidad a ti y a mí de decidir si quieres caminar si quieres seguir su camino, si quieres seguir su camino. Por eso dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es religión, es niégate a ti mismo. Si niegas a ti mismo, te estás negando los frutos con los que nacimos. Te estás negando lo que eres aquí en la naturaleza de egoísmo. Miren, todos nosotros tenemos eso de codiciar y todos nosotros nos ponemos un valor más que los demás. ¿Por qué crees que nada más buscamos a la gente cuando necesitamos algo? Jesús vino a enseñarnos a dar. Jesús vino a darnos a dar, a amar, a perdonar. Jesús nos vino a enseñar la humildad. Jesús vino a caminar humilde, sencillo, daba vida y sanaba. Y nos da vida. Y nos da vida. ¿Cómo? En la forma de Jesús. Jesús vino a dar. Y nosotros efectivamente somos totalmente al revés en el mundo. Buscamos a la gente cuando necesitamos. ¿Ves? Del malo hablamos mal de él. Y del bueno abusamos de él. Del malo hablamos mal de él. De los malos hasta nos retiramos, nos enojamos, dejamos de hablar, del malo. Pero del bueno abusamos del bueno. Al cabo es bueno, tú pídele. Ni siquiera, así somos los seres humanos, ni siquiera llamamos para ver cómo estás. Pero para pedir, ahí sí, estamos luego, y luego pedimos, y luego no pagamos, y luego ya nos olvidamos, y luego ya dejamos de hablar, porque no queremos pagar algo que nosotros pedimos. Así somos el ser humano. Nomás estamos viendo a ver a quién le pedimos en vez de ver a quién ayudamos. Ahora, no se trata de levantarte y salir a la calle y estar buscando a ver a quién. No, Dios te va poniendo a la gente. Y cuando tú ves a la gente en necesidad y traes, dale. ¿Ves? Aún estamos en restaurantes y en vez de dejar una propina, no, hombre. No, está muy caro, estuvo feo el servicio, nos indignamos. El servicio estuvo muy feo y no le damos. Tenemos una fea manera como seres humanos en la carne de vivir nuestra vida. Porque pensamos nomás en el yo en vez de estar pensando en los demás. Del malo hablamos mal de él. Le criticamos. Nos indignamos del malo, y del bueno abusamos de él. Y cuando el bueno deja ser bueno, cuando te dice la verdad, te ofendes, te indignas y ya no hablas. Así somos el ser humano. Así somos el ser humano. Jesús vino a servir. Y si estás siguiendo a Jesús, tenemos que servir. Tenemos que dar.
Dios es amor. Dios es amor, verdadero amor. Viendo, dice, en algunas versiones al español es traducida comúnmente como maldad, iniquidad o pecado. Sin embargo, la traducción más fiel es la palabra no ley o violación o infracción de la ley. Vamos a ver con la escritura la maldad, porque hay algunos versículos que fueron traducidos y esconden la palabra sin ley, que es la ley de Dios, hermanos, sin ley, o infractor de la ley, y le ponen nada más maldad. Vámonos a Proverbios. Proverbios 3. Vamos a leer 1 al 8. Proverbios 3, 1 al 8. Y dice la escritura: Hijo mío, fíjate cómo todo el versículo habla de la ley de Dios. De la ley de Dios. Hay un versículo que usan todos porque quitan toda la ley de Dios y nada más le usan el de maldad. Proverbios 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso ha sido instituido desde que Dios dio sus mandamientos. Dice siempre que Dios los pongas en tu corazón. E inclusive el nuevo pacto, ya hemos leído Jeremías, que es que el Espíritu de Dios escribe sus mandamientos en nuestro corazón. Los pone en nuestra mente y los escribe en el corazón. O también vete a Hebreos. Si quieres Nuevo Testamento, en Hebreos te dice la misma cosa, porque la palabra de Dios Jesús es la palabra de Dios cumplida. Y lo que llaman hoy Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, y que le llaman Nuevo Testamento, pues ¿qué creer? Todos los apóstoles y todos los que escribieron se estaban refiriendo y se estaban sosteniendo en la palabra de Dios, que hoy conocen como el Viejo Testamento. Jesús es la palabra de Dios cumplida, no es la palabra de Dios abolida. Y ahora la mayoría de doctrinas odian. Cuando alguien habla de la ley, odian, les molesta de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Inclusive el día que Dios dice ser el creador de los cielos y de la tierra, y en la segunda ley, como acabamos de decir en Deuteronomio, vete a Deuteronomio y verás que dice: porque yo soy tu libertador, yo te libré de Egipto. ¿Jesús a qué vino? Jesús vino a vivir y enseñarnos el camino. ¿Cómo? En santidad. ¿Y nos libra de qué? Del pecado. Y la palabra pecado es infractor de la ley, es quebrantamiento de ley. Eso es pecado, es anomía, infracción de la ley, o no ley, o sin ley, para que vayas viendo. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Ves? Jesús es el príncipe de paz. ¿Cómo es el príncipe de paz? Porque guarda los mandamientos del Padre. Él venció guardando los mandamientos del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Ese es el nuevo pacto, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ves? No te apoyes en tu propia prudencia. Hay hermanitos que te tiran este versículo porque estás diciendo de la ley, cuando es todo el capítulo te está hablando Dios de que pongas sus mandamientos en tu corazón, que es lo que nos da justicia, hermano mío. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en lo que Dios ya estableció, en lo que Dios ya dijo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo? ¿Ves seguir a Jesús? ¿Cómo seguir a Jesús nos endereza nuestras veredas? Dios cambia nuestras vidas a como éramos antes. Ahora ya somos diferentes, porque Dios cambia, Dios transforma. Jesús transforma tu vida. Si tú te niegas a ti mismo, Dios transforma tu vida y le da un giro total a tu vida. El 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí, apártate del mal, es exactamente la palabra anomía. Aquí la palabra de Dios dice infracción de ley o sin ley. Apártate
de ser infractor de ley. Apártate de ser infractor de ley. Ahorita te voy a dar otro versículo. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero muchos agarran este versículo como si tú no sabes qué es la maldad, vas a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y haciendo. Y la mayoría de personas no saben lo que es ser la maldad. Y la maldad, lo acabamos de leer, anomía, la maldad es infractor sin ley, infractor de la ley. Eso es la rebeldía, porque te rebelas a lo que Dios dice y Dios estableció. Y Jesús vino a cumplir. Te estás rebelando a lo que Jesús vino a cumplir. Él resucitó porque cumplió. Y si eres rebelde, te estás rebelando a lo que Jesús vino a caminar. Eclesiastés 12. Vamos a leer el 12 y el 13. Dice: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Ves? El mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Qué crees? A la carne no le gusta estudiar. No le gusta ver videos de 1 hora. No le gusta. Mi tiempo es muy valioso. No voy a orar. No voy a leer la escritura. No voy a ayunar. La carne no le gusta doblegarse. A tu ser no le gusta doblegarse al maestro. A la carne no le gusta doblarse. No le gusta. El 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Ves? En Proverbios dice: teme a Dios y apártate del mal. Es la misma. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, no seas infractor. No seas sin ley. No seas una persona sin ley. No seas una persona que es transgresor de los mandamientos. ¿Ves? Teme a Dios y guarda los mandamientos. Y dice: esto es todo del hombre. No está diciendo esto es todo de los hijos de Israel. No está diciendo esto es todo de los fariseos. Esto es todo de los escribas. No, esto es todo del hombre. Y la palabra es homos. La palabra ahí es homos, es hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, el temor, ya lo explicamos en varios. El temor a Dios es reverencia, es respeto. Le pusieron temor cuando es reverencia a Dios, es respeto. Y solamente puedes tener reverencia y respeto a alguien solamente cuando le amas, porque cuando no le amas, no le puedes respetar. ¿Ves por qué a la mujer en la escritura le pide: respeta a tu marido? Porque si una mujer respeta a su marido, le ama. Y al hombre sí le pide en la escritura amar a la mujer, porque si tú la amas a la mujer, la vas a respetar. El matrimonio verdadero que Dios instituyó desde el principio es: ama a tu esposa, y las esposas respeten a su marido, porque los dos es amor. Si tú amas a tu esposa, tú la vas a respetar. Si la mujer respeta al marido, es porque le ama. Por eso teme a Dios. Teme a Dios es respeto. Ten reverencia en la palabra de Dios. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. No dice todo de los hijos de Israel, todo del pueblo de Dios de Israel. No, dice todo del hombre. Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre le ame al Creador. Y Dios ha hecho todo. Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús vino a cumplir y a estar en la voluntad del Padre, y me amó de tal manera que en la cruz derramó su sangre y resucitó al tercer día. Y Él vive. Y Él está sentado a la diestra del Padre.
y Él promete darte vida eterna si tú aceptas a Jesús. Aceptar a Jesús es renunciar a este mundo. Aceptar a Jesús es renunciar a este mundo. Por eso Jesús vino a caminar para enseñarnos el camino. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él, por lo que Él vino a hacer. Él vino a enseñarnos. Vámonos a Romanos. Vamos a leer todo Romanos 6, porque hay aquí un versículo que agarran todos agarran este versículo y lo destruyen, lo tuercen. Cuando escudriñamos la palabra, ve qué precioso, porque Pablo está siendo inspirado por el Espíritu de Dios y nos está diciendo totalmente, en todo el capítulo nos está diciendo, amén. Romanos 6, y vamos a empezar desde el 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, ¿qué es pecado? La palabra pecado, anomía. ¿Qué es anomía? Infracción de la ley, o sin ley, o no ley. Eso es pecado, hermano mío. Cuando identificas eso, te estás dando cuenta de lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Dice, ¿perseveramos en el pecado? ¿Perseveramos de quebrar el mandamiento de Dios o los mandamientos de Dios? ¿Perseveraremos siendo infractores de ley para que la gracia abunde? Porque todo el mundo dice, la gracia, hermano. Sí, la gracia no te dice que pisotees la ley de Dios. La gracia es dada, que es la gracia que Jesús vino a cumplir, y ahora estamos por gracia. La gracia es que Jesús vino a cumplir para que nosotros, ahora cada que vivimos, nos da gracia a Dios para que nosotros sigamos al Hijo, sigamos su caminar, sigamos su enseñanza. Dice el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si no sabes qué es pecado, vas a seguir siendo transgresor. ¿Por qué crees que hay tanto adulterio en las iglesias? ¿Por qué crees que hay tanto robo? ¿Por qué crees que hay tanto lastimar a la gente? ¿Por qué crees que hay tanto? Porque las mismas iglesias han dicho, la mayoría, la ley de Dios ya no, eso está hasta allá. Y se sigue repitiendo. No cambian las cosas porque el pecado, la infracción de la ley o no ley, es el mismo, porque Dios lo estableció. Y ahora el mundo está robos, mentiras, adulterios, fornicaciones, violaciones, codiciar. La tecnología nos da para codiciar y codiciar y codiciar y codiciar y codiciar lo que no tienes y lo que tienen otros. Y es pura vanidad. Dice la Escritura, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿ves? Ya estamos muertos, ya no hacemos transgresión de ley, ya no somos pecadores. La palabra pecadores es eso, ya no eres infractor. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la palabra. Cuando tú te bautizas, eres sepultado juntamente con Jesús. Ya estás muerto para este mundo. ¿Ves? Aceptas a Jesús, te bautizas, ya estás muerto para este mundo. Ya no eres transgresor. Ahora vives una vida nueva. Ese es el nuevo hombre. El 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Lo que acabamos de decir. Tenemos que estar en nueva vida. ¿Cómo? ¿Siguiendo al mundo? No. Viviendo ahora, no, siguiendo el caminar de Jesús, siguiendo al Maestro. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ves? Tenemos que morir. En esta vida tenemos que morir. Todos los pecadores mueren y ya mueren, porque es una vida. Y Dios te da a ti
vida y te da gracia para que decidas en tu vida si vas a seguir sirviendo al mundo o vas a seguir al Maestro, al que da vida, que es sin pecado, que no vino a abolir. Mateo 5:17, no pienses que vine a abolir, vine a cumplir. Seguimos al que cumple, no seguimos al que no cumple. Ahora las doctrinas tuercen todo y están haciendo muchas cosas. Por eso Jesús es claro. Quieres salvar a todo el mundo y no te salvas a ti. Sálvate tú primero y entonces, primero niégate a ti mismo tú. Vive como Dios quiere que vivas, con su voluntad, guardando los mandamientos de Dios. Y entonces ahora empieza a proclamar, porque tú lo vives. No puedes ser siendo transgresor y luego quieres salvar a todo el mundo. Busca a Dios. La salvación es personal. Busca a Dios. Llénate del Espíritu de Dios y el Espíritu no te va a hacer que seas desobediente. No te va a hacer desobediente el Espíritu de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más la anomía. ¿Qué es la anomía? A que no sirvamos más de seguir siendo infractores de la ley, seguir viviendo sin ley. Sin ley, porque es la palabra ahí. Pecado es anomía. Es lo que Pablo te está diciendo, guiado por el Espíritu de Dios. Viejo hombre fue crucificado. Por eso Jesús dice: el que quiera seguir en mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra de Dios es verdad. Ya fuimos crucificados. El seguir a Jesús es que tú crucificas. ¿Qué crucificas? Tu carne. Y vimos el mensaje pasado. Ser sacrificios vivos. Estamos viviendo siendo sacrificio porque ya no le hacemos las obras que están en la carne. Y las obras de la carne las encuentras en Gálatas. Pleitos, disensiones, enemistades, borracheras, mentiras. A que ya no sirvamos, a fin de que no sirvamos más al pecado, que ya no sirvamos al pecado, a la infracción de la ley. Ya no tenemos que, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al mundo, el que ha negado al mundo y el que ha muerto allá no. Antes yo fui una cosa, ves, todos somos pecadores, pero en tu vida tienes una decisión. ¿Sirves a Dios y a la voluntad de Dios o sigues de pecador? Que pecado es infracción de la ley. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Perdón, el 7, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Por eso resucitó al tercer día. Ya no hay muerte en Jesús. Él vive eternamente. Está sentado a la diestra del Padre. El 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine pues la infracción de la ley, no reine pues la anomía, que es anomía sin ley, infracción de la ley. ¿Ves? Le cambiaron el pecado, le pusieron palabra pecado para que no hubiera una confusión, y de todos modos la hay, porque ve lo que sigue: cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias de la carne. Ya no obedecemos a nuestra carne, porque cada vez que la obedecemos mentimos, cada vez que la obedecemos nos enojamos, cada vez que la obedecemos robamos, cada vez que la obedecemos. El 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Al pecado como instrumentos de iniquidad, la palabra iniquidad, anomía.
que seas una persona sin ley. Eso es iniquidad. ¿Ves? Las dos palabras están aquí, iniquidad y pecado. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia. Nuestra justicia son como trapos de inmundicia. La justicia de Dios es Jesús y Jesús nos da justicia. ¿Qué vino a hacer Jesús? Cumplió, obedeció. Él nos da justicia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir, obedecer, seguirle. No, pero estamos más ocupados en hacer muchas cosas en vez de seguir al Maestro. El 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ves? Este versículo lo agarran para sacar todo fuera de contexto. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Ya ves, el pecado, ¿qué es pecado? Ya estar sin ley, estar de infractores de ley, ya no se enseñorea de nosotros. Ya no. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí todo el mundo, hermano, ya ves, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es que Dios mandó a su Hijo a vivir una vida recta, perfecta. ¿Para qué? Para morir, resucitar y darnos vida. Y enseñarnos y mostrarnos que su caminar es el que da vida, porque Él da vida. Y ahora nosotros seguimos al Maestro. Tenemos que andar sin pecado. Somos pecadores, pero ahora ya no pecamos. Ahora ya no, porque le conocemos. Ahora porque le seguimos, porque ya no estamos en este mundo. Ya tenemos vida nueva. No una vida religiosa, sino una vida sincera a Dios. Viviendo la palabra de Dios. No nada más hablándola. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todo el mundo adora. Ya ves, hermano, estamos bajo la gracia. Sí, te da gracia a Dios para que tú tengas la decisión. Porque si tú mueres en pecado, vas a morir. Ojo. ¿Qué pues pecaremos? El 15. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Subráyale. ¿Pecaremos? ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Vamos a seguir siendo infractores de ley? ¿Vamos a seguir viviendo sin ley? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sea del pecado para muerte, lo que acabamos de decir con la palabra de Dios, sea el pecado para muerte o sea para la obediencia, para la justicia. Y la única justicia es que Jesús vino a cumplir los mandamientos del Padre. Esa es la justicia de Dios, y Jesús nos enseñó y vino a caminar para que nosotros sigamos el camino del Maestro. Eso es vivir la palabra de Dios, no creerse en nadie. Niégate a ti mismo y sigue al Maestro. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿ves? Eras esclavos del pecado antes, porque todos somos pecadores. Pero todo el mundo dice, ahora todos somos pecadores. Y la iglesia son todos los pecadores, porque somos pecadores. No es cierto, hermano mío, hermano mío, éramos pecadores y ahora estamos en la iglesia. Obviamente a la iglesia van a venir personas que no se han sido salvadas, pero cuando aceptan a Jesús, entonces ya aceptas su caminar, su vida. Y ya no te mueves como tú quieres, sino vives la manera adecuada, correcta, amando a Dios y amando a tu prójimo. Ya no eres infractor de ley. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, ¿a qué nos vino a libertar Jesús? De la muerte y del pecado. Porque pecado es infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley. Pecado es no ley. Pecado es vivir sin ley. ¿A qué nos vino a libertar Jesús? ¿Vino a ser desobediente Jesús? No. ¿A quién seguimos? A Jesús. ¿De qué nos libró? Del pecado.
Pecado igual a muerte, pecado igual a muerte, pecado igual a muerte. Jesús vino santo, vida, santo, vida. Nosotros seguimos al santo, al justo, al recto, al que obedeció. ¿Qué nos da vida? Jesús. La obediencia. La muerte siempre nos da. La muerte, la desobediencia siempre nos da muerte. El 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis la palabra iniquidad. ¿La palabra iniquidad qué es? Anomía. ¿Qué es anomía? Sin ley. ¿Ves? No pusieron sin ley, porque si no, en ley, sin ley, ya no estamos bajo la ley, pero ahora sin ley, pero con ley, pero sin ley. Pero la palabra tiene que ser sin ley. Ya no seas infractor de ley, iniquidad. Presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Otra palabra. Que la inmundicia es el resultado. La inmundicia es el resultado de que estás siendo infractor de ley y llegas a una inmundicia tremenda a tu vida. Si tú robas, estás haciendo algo, te estás dañando a ti mismo, pero toda esa inmundicia te va a venir a ti, porque lo que siembras cosechas. Lo que siembras cosechas. Todo el mundo, Dios es bien malo porque me está pasando esto. No, Dios es bueno. Lo que pasa es que tú has sembrado tantas cosas que te están generando todo lo que has sembrado. Si siguiendo a Dios, Jesús siendo bueno fue llevado a la muerte, pero resucitó al tercer día. Todos los discípulos se pusieron a decir la verdad, y cada que dices la verdad va algo en contra tuya. Y todos los discípulos fueron muertos, la mayoría. Juan fue olvidado en la isla de Patmos. Y hoy todos bien a gusto, porque no están proclamando la verdad que es Jesús, que vino a cumplir. Dice la Escritura: para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es la justicia, hermanos míos? Si no sabes qué es la justicia, entonces jamás vas a saber y vas a estar equivocado. ¿Ves? Como dice la Escritura, perecieron por falta de conocimiento, por no conocer al Maestro. No hay otra forma de conocer al Maestro sino es por las Sagradas Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No dejes que nadie te engañe. El 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando eras esclavo del pecado, todo lo que hiciste anteriormente de que aceptaste a Jesús, ya lo hiciste. Fuiste borracho, adúltero, mentiroso, fuimos todo eso, lo fuimos. Ahora que aceptamos a Jesús ya no, ya vivimos una nueva vida. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley, anomía, sin ley. No ley, eso es pecado. Cuando éramos pecados, eras libres acerca de la justicia. Estábamos libres de la justicia, ya no hacíamos justicia. ¿Cuál es la justicia? Jesús es la justicia. Ahora que aceptamos la justicia, es exactamente lo opuesto. Ahora que aceptamos la justicia, ya no vivimos en injusticia, ya seguimos al Maestro. Eso es aceptar al Maestro y seguir al Maestro. No es hacer religiones, hermano mío. No es hacer religiones, ni doctrinas chuecas, torcidas. Dice la palabra, porque fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es la muerte. El fin de ellas es la muerte. El fin de ellas es la muerte. Si no has aceptado a Jesús, vas a tener muerte. Como todo el tiempo. Y si aceptas a Jesús, ¿qué crees? Estamos en tiempos que a lo mejor ya estamos muy cerca de que venga Jesús. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos seremos levantados. Pero siguiendo en Cristo, no viviendo como uno quiere, ni rebeldes, ni con iniquidad, ni con pecado, hermano mío. Por eso es necesario que nosotros busquemos a Dios día con día y le demos la gloria guardando sus mandamientos. Eso es vivir y amar a Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como fruto la santificación. Santificación es obediencia total a Dios. Esa es la santidad. Y como fin, la vida eterna. La obediencia, santidad, igual a vida eterna. Pecado, iniquidad, infracción de la ley, sin ley, muerte. Si eres infractor de la ley, muerte. Si eres obediente, santidad, vida eterna. Jesús nos viene a enseñar santidad. No dejes que nadie te engañe. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida eterna en Cristo. Ahora estamos en Cristo. No dejes que nadie te engañe. No estamos siendo pecadores. Hay tantas doctrinas chuecas y torcidas que te dicen, no, todavía somos pecadores. Todos somos pecadores y necesitamos la justicia de Jesús. ¿Qué es la justicia de Jesús? Arrepiéntete y vive ahora de la manera que Jesús vivió, sin pecado. Porque la obediencia, que es la santidad, da vida eterna. Y la paga del pecado es muerte. Siempre será muerte. No dejes que nadie te engañe. Pecado, la paga de pecado es siendo infractor de la ley. Si eres infractor de la ley, tienes muerte. Por eso Dios nos da gracia día con día y le damos gracias a Dios día con día para vivir de la manera adecuada. Porque si no la vives, hermano mío, y si no la vivo, el día de mañana, y les diré, no os conocí. Apartaos de mí, infractores de la ley. Apartaos de mí, que vivieron sin ley. Apartaos de mí, no los conozco. En todo el capítulo 6 ves todo el pecado y pecado, y estamos libres de pecado y pecado, y nada más hay un versículo donde dice, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué ya no estamos bajo la ley? Porque la cumplimos. Ahora con Jesús cumplimos, por eso ya no estamos bajo la ley. Pero a varios hermanitos les encanta nada más ese, para no cumplir, para no obedecer, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Primera de Juan. ¿Ves cómo anomía es infracción de ley o sin ley? Y en Primera de Juan nos damos cuenta, y es Nuevo Testamento, hermano mío, que es toda la palabra, es palabra de Dios. Y en Primera de Juan 3 dice, del 4, Primera de Juan 3, del 4 al 8 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Con la palabra de Dios, hermano mío. Y si tú te vas a anomía, eso es lo que quiere decir, infracción de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, hermano mío. Lo que está establecido y que Jesús vino a cumplir, y que estamos siguiendo al que cumple. No estamos siguiendo al desobediente. Y hay unas doctrinas que te están enseñando a desobedecer. No dejes que nadie te engañe. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo lo que hemos dicho y todo Romanos 6, Él apareció para quitar el pecado y nada, porque no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. ¿Ves cómo dice, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco? Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Apártate de mí, los que viven sin ley o que siguen viviendo siendo infractores de ley. Apártense de mí, no los conozco, porque no hay pecado en Él. Y si Jesús no conoció pecado, entonces ¿qué crees? Ahora tú tienes la responsabilidad de vivir aceptando al Maestro. Y si aceptas al Maestro, Él te limpia con su sangre y sigues una vida sin pecado. Sigues una vida viviendo en la voluntad del Padre, no siendo infractor de la ley de Dios. 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Esto es algo que no enseñan. ¿Sabes por qué no enseñan? Porque están en la carne. No lo enseñan porque están en la carne.
porque se les hace muy difícil servir a Dios, porque dice también Romanos, la ley de Dios y ni pueden, porque si estás en la carne no puedes. Si estás en la carne no puedes, entonces por eso a todo el mundo le dices, no, todos somos pecadores, tú nomás clama a Jesús y serás salvo, nomás porque lo dice la palabra, pero tú cree en el Señor Jesucristo, y si crees que Él vino, y si crees que Él vino ¿a qué? A vivir y a pagar la paga, ¿verdad? A pagar una paga que tú y yo debíamos. No, Él no debía, Él la vino a pagar, viviendo en santidad. Eso es creer en Jesús, y si crees en Jesús, entonces ahora le sigues. No nada más es creer y no le sigues. ¿De dónde se sacaron esa? ¿De dónde sacaron eso? Ahora crees en Jesús y vives como quieres, pero crees en Jesús y vas a ir al cielo. No. Si crees, le sigues. Si no crees, no le sigues. Si crees, Abraham creyó y dio a su hijo. Abraham creyó y dio a su hijo. Abraham creyó y dio a su hijo. No es nada más creer y no te obedezco. El 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que Dios y el Espíritu de Dios hagan en tu persona y en tu vida, que empiece a deshacer las obras de pecado, que es las obras de infracción de ley, o que sigas viviendo sin ley. Que el Espíritu de Dios sea guiándote y llenando tu vida, tocando tu vida, para que ya no seas infractor, para que ya no seas pecador, para que ya no seamos pecadores. Es el anhelo de mi corazón, que sigamos a Jesús, no siendo pecadores. Ese es el ministerio de seguir al Maestro. Porque Él vino a deshacer las obras del diablo, que deshaga las obras del diablo en tu vida y en la mía. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios. Deuteronomio. La justicia ya la hemos visto. ¿Qué es la justicia? Deuteronomio 6. Vamos a leer 24 y 25. Dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, que le tengamos reverencia, que le tengamos respeto, que le tengamos amor, porque el amor es respeto. Si tú amas a la persona, la respetas. Si tú no amas a la persona, no la respetas. Si tú amas, respetas la autoridad de Dios. Para que nos vaya bien todos los días, para que no nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Ves? Para que nos conserve la vida hasta hoy, en esta vida y en la venidera. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Los mandamientos, no todos los mandamientos, 600 mandamientos que eran para el pueblo de Dios. Esos eran mandamientos escritos por la mano de Moisés. Todas las muertes de cordero, apedreamientos, todo lo que era circuncisión en la carne. Ahora tenemos circuncisión, que es el Espíritu de Dios en nuestra vida y que pone en nuestro corazón sus mandamientos. No dejes que nadie te engañe. La Escritura, si la escudriñas, te dice la verdad. No te dice lo que te está apapachando el pecado, te está apapachando la transgresión de ley. Te dice la Escritura la verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. Primera de Juan, nos devolvemos a Primera de Juan 3, vamos a leer el 22 al 24. El 22 al 24 dice: y cualquier cosa que pidiéramos le recibiríamos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo lo que pidamos, Él nos lo da. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Si guardas sus mandamientos, estás en la protección de Dios. Si no guardas los mandamientos, estás sin la protección de Dios.
Es como un padre te va a proteger en su casa a los hijos cuando obedeces al papá en su casa, porque son sus normas, sus reglas. Estás en la protección. Si no estás en la protección de Dios, entonces estás afuera de la protección de tu papá, y el padre tiene sus mandamientos, que es la protección. Si tú te sales de los mandamientos y no guardas los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, y Dios no te va a prosperar en nada. Dios no te prospera en nada. La prosperidad es sanidad, vida, salud, vida. Eso es la prosperidad que Dios te da. Lo leímos en Proverbios. Lo leímos en Proverbios ahorita. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu, es grande, que nos ha dado. Todo tiene sentido y todo lo tenemos que sustentar con su palabra. Si tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios pone sus mandamientos en tu mente, lo escribe en tu corazón. Esa es la verdadera circuncisión, ya no en la carne, sino en tu corazón. Y si el Espíritu de Dios te guía, no eres pecador, no eres transgresor de la ley, no estás viviendo sin ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Todo tiene sentido. Por eso dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. ¿El nombre de Jesús qué es? Yeshua. 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 ¿Y qué es el nombre de Jesús? Vámonos a Mateo. Mateo 1. Vamos a leer el 21 al 23. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. La palabra Jesús en español, Yeshua, Jesús, Yeshua, quiere decir Salvador. ¿Cómo nos vino a salvar? Rompiendo lo que acabamos de leer, las acechanzas o las obras del diablo. ¿Qué es las obras del diablo? Desobediencia desde el principio. Él vino a deshacer las obras del diablo en esta vida y vino a cumplir, y él resucitó al tercer día. Es el único que vive y está sentado a la diestra del Padre. Es el que vive. Ahora, que vaya deshaciendo las obras malas en tu vida y en la mía, porque Él nos da vida eterna, porque su nombre es Jesús, es salvación. Es salvación. Dice, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué nos vino a salvar? De sus pecados. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Si no sabes qué es pecado, hermano mío, entonces estás teniendo una religión, porque pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Si tú eres infractor de la ley, de los 10, eres pecador. Los 10 mandamientos es la forma de vivir. La forma de vivir correcta, adecuada, que Jesús vino a cumplir, y ahora seguimos al Maestro. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Una virgen. Y la palabra de Dios. Ahora, no debemos adorar a ninguna virgen, ni pedirle nada a ninguna virgen, porque la virgen fue escogida por Dios para que viniera Jesús en carne. Para que viniera Jesús en carne. No es ninguna mamá de Dios, porque el Padre está en los cielos y ella no trajo al Padre. Más bien el Padre mandó su Espíritu, y el Espíritu se posó en María y engendró. ¿Quién vino? El Hijo de Dios. El Cordero de Dios, para que viniera en carne. Ese es el propósito. No tenemos que andarle pidiendo nada a nadie, sino al Maestro. Si tú estás enfermo, ¿vas a ir con el doctor o vas a ir con la mamá del doctor? Hay mucha gente que nos gusta idolatrar
¿Por qué vas a adorar a alguien que no murió por ti y que no te da vida? Jesús es el que te da vida y el que murió por nosotros y el que vive. Él es el buen pastor. No hay nadie, ni los apóstoles que vivieron una vida en santidad. Tampoco le tenemos que pedir nada ni a los santos. Creo en los santos y creo en la Virgen, porque lo dice la palabra, pero no le pido nada. Ya cuando quieres creer a alguien más que Jesús, es idolatría. Porque si entonces si vas a exaltar a la Virgen, entonces también tienes que exaltar a la mamá de la Virgen. Y también a la mamá de la Virgen. Y a la mamá de la Virgen. Y entonces a la mamá y a la mamá. Y vas a vivir con Eva. Y Eva fue engañada. La Virgen estaba virgen para que viniera Jesús. Pero la Virgen tenía un papá carnal. Ella nació con pecado, hermano mío. Aunque Dios la escogió. ¿Ves? Dios la escogió para que viniera Jesús. Pero ella no nos da absolutamente nada. Nada. Es el Padre que depositó la semilla, con su espíritu deposita la semilla en María para que viniera Jesús el Salvador. El Salvador. Si estás enfermo, no vas con la mamá del doctor, vas con el doctor, hermano mío. Y en vida pasa lo mismo. Tenemos que ir con el Maestro, con Jesús, al dador de vida. No con nadie más. Y aquí una virgen concebirá de luz y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso hay una gran confusión, hermanos, y dicen, si Jesús es el Padre, entonces ¿para qué necesitaba el Espíritu del Padre? Dios es uno, y dice la Escritura que estos tres son uno: Padre, Hijo, Espíritu. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. El Padre no tiene mamá, el Padre no es nacido de nadie. El Padre no es nacido de nadie, por consecuencia, Él es el Eterno. No tiene nombre, porque ¿cómo es eterno? ¿Quién le va a poner nombre a Dios? Hay tantos hombres en el Viejo Testamento, que Jehová es yo soy, que Jireh, que Elohim, que... Hermano mío, el Padre no tiene nombre. Por eso Jesús le dijo Padre. Nunca le dijo ni Jireh, ni Adonai, ni Yahweh, nunca. El Padre Celestial mandó al Hijo, y su nombre es Jesús, que es Emmanuel, y Dios con nosotros, porque Él vino en carne y caminó con el Espíritu del Padre, y todo lo que hizo Jesús es por obra del Espíritu. Por eso que le dice, preséntanos al Padre. ¿Cómo? Todo el tanto tiempo he estado con vosotros, porque su Espíritu, Dios es Espíritu, está en Jesús. Todo lo que yo hago has visto al Padre. Y también en ese versículo dice perfectamente, yo y mi Padre uno somos. No dice yo soy el Padre. Jesús no dice. Jesús dice, yo y mi Padre uno somos. Cuando Dios Todopoderoso, por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En la Torre de Babel, descendamos, no bajo con toda la legión de ángeles, hermano mío. Descendamos. Elohim, la palabra Elohim es plural, no es singular. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu. Estos tres son uno, dice la palabra de Dios. Y Jesús, se le dio el nombre Jesús, que es el Salvador. ¿Cómo nos salvó? Caminando sin pecado, hermano mío, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hemos visto ese versículo, y ahora seguimos al que es obediente, no seguimos al desobediente. Si sigues al desobediente, estás siguiendo a Adán, y por Adán venimos todos. Ya naciste en la carne y estás siguiendo a Adán, pero requieres un nuevo nacimiento, que es en Jesús, que es aceptar a Jesús. Ese nacimiento te va a dar vida eterna, pero ese nacimiento tiene que ser en obediencia, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. En el uso del verbo salvar hay una referencia explícita al significado hebreo del nombre de Jesús, Yeshua, que significa precisamente Dios salva. Por lo tanto, el nombre de Jesús,
ya es en sí mismo una oración de invocación o de acción de gracias. Yeshua, Jesús, gracias. Ha traducido Jesús, Yeshua, ¿verdad? En hebreo, y fue traducido a Jesús en español. Dice la palabra de Dios. Ahora, en hebreo, Josué significa Jehová salva o Jehová da la victoria. El nombre en griego traducido al español es Jesús. Josué. El libro de Josué, y en hebreo Josué, quiere decir Jehová salva o Jehová da la victoria. El nombre de Josué. Por eso creo en la escritura. Es impresionante la escritura. Estando separada por miles de años, a Josué, Moisés le da la ley, y Moisés es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque va y suelta a mi pueblo. Él libertó al pueblo. ¿Por qué? Porque fue guiado por Dios y estuvieron en el desierto. Pero lamentablemente Moisés le pegó a la peña y le dijo: esta generación no va a entrar, ni tú ni esta generación. La segunda generación. Tenemos un primer nacimiento, hermano mío, que es en la carne. Tienes que negarte a ti mismo para que tengas el segundo nacimiento, que es en el Espíritu. Josué es encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, de la segunda generación. Dios hace las cosas y hay sentido en todo lo que Dios hace. Si escudriñas y eres guiado por el Espíritu de Dios, Dios te revela y Dios te enseña la palabra de Dios. Es impresionante la palabra de Dios. Josué, el nombre de Josué significa Jehová salva o Jehová da la victoria. El nombre en griego traducido al español es Jesús, pero en español le pusieron Josué. Ahora, a Josué le dice, vámonos a Josué 1, vamos a leer desde el 2. Vamos a leer desde el 2 al 9. Josué 1, del 2 al 9 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te pondrá a ser fuerte en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repetirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que daría hasta ellos. Y esa tierra se llama hasta hoy Israel. La tierra Israel, la tierra prometida, y hasta hoy no han podido destruirla a pesar de tanta historia de guerras y de guerras. Israel está a los ojos del mundo. Jesús vino, es Israel, es judío, Israel, 12 tribus, judío, Israel, y de la descendencia de Abraham vino la simiente, que es la verdadera simiente, que es Jesús, el Hijo de Dios. Yeshua, que quiere decir salvación. Dios salva. Dios salva, Yeshua, Dios salva. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley. Jesús vino ¿a qué? ¿A cumplir qué? Mateo 5:17, no pienses que vine a abolir, vine a cumplir. Jesús es el cumplimiento de su palabra. Jesús es la palabra de Dios en carne, que te hace pensar que Jesús abolió. No abolió, no vino a abolir, vino a cumplir y resucitó. Él nos da vida eterna. Ahora tienes decisión para seguirle y obedecer sus mandamientos, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Toda ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Por eso empezamos, que la luz del Padre que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida, en todo lo que emprendas, en tu familia, con tus seres queridos. ¿Por qué? Porque amar, o sea que ya no les robas, ya no les matas, ya no adulteras, ya no mientes, ya tienes una vida siguiendo al Maestro, porque Él es el que nos da vida. Tanto es, Él es el que nos da vida.
El 8, nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermano mío, todo te saldrá bien. Ve todo lo que dice Dios y está prometiendo porque a Josué, que es Jehová salva, Jehová da la victoria. Jehová da la victoria y es el que entra a la tierra prometida, y Dios le promete: mira que te mando que te esfuerces y todo lo que hagas, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien si guardas la ley, los mandamientos de Dios. Porque si guardabas los mandamientos de Dios, no había necesidad del otro libro de la ley. Si tú guardas los mandamientos, ¿por qué te van a apedrear? Si tú guardas a los mandamientos, ¿por qué te van a crucificar? Si tú guardas los mandamientos, ¿por qué vas a matar corderos? Si tú guardas los mandamientos, no tienes necesidad de circuncisión en la carne, sino ya, si tú guardas los mandamientos, ya circuncidaste tu corazón a Dios. Ahora le sigues a Dios y le sirves y le amas. No guardas los mandamientos para salvarte, guarda los mandamientos porque Jesús los vino a hacer y a vivir, y guarda los mandamientos porque amamos al Maestro. El amor que Dios nos dio es eterno, es verdadero, y entonces si le amas, guarda mis mandamientos. San Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Todos nomás quieren mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Etimología de hebreo: Yehoshua. ¿Ves? Yeshua y Yehoshua. Nada más hay una letra, ¿verdad? Que es la diferencia entre Yeshua y Yehoshua de Josué. Yahvé es salvación, y dice doblete de Jesús. Josué entra a la tierra prometida. ¿Con quién vamos a entrar a los cielos nuevos y la tierra nueva? Con Yeshua HaMashiach, el ungido. ¿De qué fue ungido? Del Espíritu de Dios. Con Yeshua HaMashiach. ¿Ves? Jesús es la salvación. Josué es salvación de Dios. Jesús es la salvación total. ¿Con quién vamos a estar en los nuevos cielos y en la tierra nueva? Con Jesús. Isaías 66, 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día en reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y de mes en mes y de día en reposo, de día en reposo. De día en reposo es Shabbat, la palabra es Shabbat. Es Shabbat. Shabbat Shalom, en este día de reposo. El día de reposo, hermanos, porque Pablo daba la palabra y la escritura: vete a Hechos, los días de reposo. Ha sido una mentira que Dios ha cambiado su día, porque Dios no lo ha cambiado, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Esto no es para criticar a nadie. Lo que tú tienes que hacer es leer la palabra de Dios, y Dios te rompe las cadenas, porque ya no somos infractores de la ley. Jesús nos salvó de ser infractores de la ley, y en los cielos nuevos y la tierra nueva vamos a estar yendo en día de adoración a Dios, el verdadero día que ha sido establecido desde el principio, el Shabbat, de sábado en sábado. Si en los cielos nuevos y en la tierra nueva de sábado en sábado vamos a ir, ¿por qué aquí no? Porque aquí escogen otros días. Porque aquí estamos igual que en el principio. De todos los árboles del huerto podemos comer, menos de uno. Y hoy, ¿verdad? La semejanza que es, no, todos los días son de Dios, todos los días, y todos los días los creó Dios, todos los días Él es el creador de los cielos y de la tierra, pero Dios es el que instituyó un día, que es el Shabbat, y que va a estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y si tú no aceptas el reposo, el Shabbat de Dios, ¿cómo Dios te va a dar el reposo? Porque el reposo de Dios es la señal de Dios y su pueblo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. En los cielos nuevos hay adoración en el Shabbat, y todos vendrán a mí de mes en mes y de sábado en sábado, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Segunda de Pedro 3, 13, 14 dice: pero nosotros esperamos según promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Mora la justicia. ¿Cuál es la justicia? Deuteronomio. Y tendremos justicia cuando pongamos por obra estos mandamientos de Jehová. ¿Qué es la justicia de Jesús? Porque Jesús vino a cumplir, no vino a abolir. No pienses que vine a abolir, vine a cumplir. El 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Sin mancha, hermano mío. Hermano mío, si sigues profesando que eres pecador y no dejas de ser pecador, hermano mío, cuando aceptas a Jesús, Dios te limpia con su sangre y entonces estás caminando en vida nueva. Si somos pecadores todos, sí, todos fuimos pecadores porque nacimos con pecado concebido. Cuando aceptas a Jesús es una decisión que seguirle a Él para que ya vivas sin pecado, sin mentira, sin robo, sin maldad, amando a Dios primeramente y amando a tu prójimo como a ti mismo. Eso se ha roto en muchas doctrinas y por eso tantos hermanos salen lastimados porque han desechado la ley de Dios, los 10 mandamientos. Es la justicia de Dios. Va a morar la justicia, ¿ves? Y el sábado es eterno, hermano mío. El Shabbat, de Shabbat en Shabbat estaremos con Dios. Todos los días son de Dios. Todos los días, en el primer día hizo una cosa, en el segundo otra, en el sexto día hizo al hombre, ¿verdad? Y el séptimo día acabó. El séptimo día, el séptimo es cumplimiento, es perfección. El séptimo día Dios lo puso como Shabbat. Dios, hermano mío, no el pueblo de Israel. No el pueblo de Israel, no los escribas, no los fariseos. Dios. Cuando todo estaba perfecto en Génesis. Por eso ese día no puede ser sombra de lo que ha de venir, lo que dice Pablo. No puede ser. Lo que era sombra de lo que había de venir eran las muertes de Cordero, los sábados ceremoniales, no el sábado de Dios, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Apocalipsis 21, del 1 al 3 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Todo tiene sentido el tabernáculo, todo lo que representa el tabernáculo. Y lo vamos a dar, si quieren, el mensaje que viene. Todo lo que era el tabernáculo, porque hay un tabernáculo de Dios. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. ¿Y de quién se refiere el tabernáculo de Dios que va a estar con los hombres? Jesús. Jesús. Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, que Josué es Yeshua y Jesús es Yeshua. Jesús va a reinar con nosotros. Él es el que va a reinar. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Va a reinar con nosotros por la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. No dejes que nadie te engañe. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que Dios te bendiga. Escudriña la palabra de Dios. Apunta los versículos. No dejes que nadie te engañe, y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida.